Hola, buenas. ¿Cómo les va? Feliz 2021, realmente. Bueno, digo feliz eh, con esperanza de futuro, porque hasta ahora muy feliz no nos ha sido. ¿Cómo les va? Les quiero dar la bienvenida a este curso sobre mito griego, evidentemente desde una perspectiva un poco particular, porque es como, bueno, ustedes ya vieron el título. Edipo, ¿quién sos? Ulises, ¿a dónde vas? Penélope, que teje. Es como una vida de cuestionarios, ¿así? O de interrogatorios. Eso es lo que me llevó a buscar una serie de interrogantes que nos hemos ido haciendo o que nos vamos haciendo normalmente cuando vemos alguna palabrita o alguna frase o alguna mención, ¿verdad? En donde aparece, aunque más no sea por reminiscencia, algo de mitos griegos. Bien, pero antes de comenzar directamente, les digo que acá tengo la, la lista de la gente que, eh, bueno, que hemos compuesto este grupo para charlar sobre los grandes interrogantes interesantes e importantes que el mito griego nos contesta. Miren, yo les voy a decir, está en desorden porque todavía no hemos organizado todo, somos unos 15 más o menos y bueno, a algunos ya les di la bienvenida por WhatsApp, ya los he puesto todos en el grupo y creo que se llama Mitos Griegos 2021 el grupo y está integrado por Georgina Blanas. ¿Qué tal, Georgina? Raquel de Goicoechea, Inés Largo, Graciela Suberán, Gringa Venturini, Carlos Recabarren, Marta Abril, Gladys Flores, Liliana Levy, la nena Lizul, Hortensia Miranda, Ana de Goicoechea, Ruth de Goicoechea, Graciela Mañano y Graciela Torresano. Chicos, mejor dicho, chicas y chicos. Yo tengo la costumbre de decir siempre chicas. Carlos, cuando, bienvenido al grupo, cuando diga chicas y no me acuerdo de decir chico, inclusivo el chicas, totalmente inclusivo, porque acá somos todos juntos, todas juntas. Entonces, te lo digo de antemano, porque como me he acostumbrado a decir chicas en general, entonces por ahí me olvido cuando nos cae en gracia un chico. Y entonces por ahí se me olvida, pero no importa. Vos sabés que estamos todos juntos. Bien, gente, eh, pensando cómo organizarles cada una de las clases, ¿verdad? Para, en primer lugar, para no repetir lo que he venido diciendo algunos años y que algunas de las personas que están ahí inscriptas ya han escuchado varias veces. Ya sé que me van a decir, pero no importa, nos gusta que lo escuches, todos los años lo decís de manera distinta, pero de todas maneras eh, me gustaría como, en lugar de hacer una cosa muy extensa, hacerlo más profundo. Y por eso es que escogimos nada más que algunos interrogantes para profundizar en cada uno de esos temas. El primero de esos temas que hemos elegido y que ustedes han aceptado obviamente es el tema de Edipo. Edipo fue siempre una especie como de ícono dentro de la literatura griega y dentro del mito. Y entonces por eso dije, bueno, vamos a empezar por ahí. Y claro, es un tema que ya lo hemos trabajado un poco, pero que tiene un montón de matices sumamente interesantes. Para contestar a la pregunta Edipo, ¿quién sos?
o Edipo, ¿quién eres para hablar en un buen castellano? O en un castellano más que bueno, en un castellano arcaico y preciso. Nos tenemos que adentrar en la propia persona de este personaje que es Edipo. Por eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero les voy a decir dónde me paro en relación al mito. Y a partir de ahí vamos a hablar de qué es lo que es un personaje, qué es lo que es un héroe, cómo se trabaja desde la literatura, cómo se trabaja desde el propio mito, qué es lo que se puede hacer con esta, lo que nosotros llamamos narrativa mítica, y varios otros temas más sobre el mismo personaje. Sí, les voy a pasar el texto que yo voy a utilizar, el texto de Edipo de Sófocles, que yo voy a utilizar. De todas maneras, les pediría que, si ustedes tienen el texto de Sófocles, al Edipo Rey, me lo cuenten, así no les paso, no les paso todo el texto, pero si no, se los paso. Y otra cosa, como nosotros en mito utilizamos infinidad de nombres, que claro que no son nombres cotidianos, como por ejemplo Tiresias, o la misma Tebas, o Polinices y Eteocles, y empezamos con una serie de nombres que a veces, como yo los digo medio rápido, puede pasarse, puede quedar medio como colgado. Avísenme por ahí. Pero de todas maneras, lo que yo voy a hacer es ir haciendo un listado de todos los nombres que les paso y después pasárselos ya sea por WhatsApp o por mail o de esa forma. El año pasado lo que usábamos era mail, por lo tanto si ustedes me mandan los mails de ustedes, entonces lo que yo voy haciendo se los mando por mail para ir completando. Y para ir completando, a lo mejor alguna definición para que quede clara, o algún mapita, por ejemplo, algún esquema sobre todo, y entonces así se los mando. Porque cuando el año pasado utilicé el pizarrón, por ahí el pizarrón estaba puesto aquí, ¿verdad? Tapaba aquella ventana, y sí, mandé algunos nombres, pero creo que después al revisar la grabación quedaba un poco confuso. Por ahí ustedes van a ver que yo interrumpo la grabación. Es para aclararme un poco la garganta, para tomar un poco de café, porque eso sigue siendo así. Sigo tomando café, o para cambiarme los anteojos, porque estos son los anteojos de ver medio y entonces utilizo los anteojos de ver de cerca. Bueno, esas son las aclaraciones, digamos, técnicas que les voy a mandar entonces a posteriori, ¿no? Bueno, no sé cuál de ustedes, me parece que Liliana Levy me preguntó si íbamos a utilizar Zoom. Miren, el haber logrado grabar de esta forma es para mí un adelanto, ¿cómo les puedo decir? Maravilloso. Me significó a mí muchísimo esfuerzo, porque yo lo único que hacía era mandar mensajitos por WhatsApp o de vez en cuando un audio por WhatsApp. Era todo lo que sabía hacer. Cuando me posibilitaron desde el CEAPRAM, que son, les aviso, maravillosos en ese sentido, en todas las posibilidades que nos brindan a los profes, todo el apoyo, toda la ayuda, me pareció a mí que esto hasta acá podía llegar. Después, un poco más adelante, tal vez, entonces podría hacer algo. ¿Saben cuándo? Yo le pedí a Andrés que para algunos de los temas él me ayudara a explicarles algunas cosas, sobre todo desde lo simbólico y desde lo psicológico. Y en este tema de Edipo, más vale que tenemos tela para cortar en ese sentido. Por lo tanto, él estaría. Si él está y logramos compaginar todo, tal vez entonces podemos hacer algo de Zoom. Y si no, denme un tiempo
para que le tome la mano y practique. De todas maneras, cuando los adultos mayores estemos vacunados y a lo mejor podamos salir con un poquito de, no digo de tranquilidad, pero de menos intranquilidad, nos podemos reunir por grupitos en el CEPRAM, en un lugar lindo, agradable, abierto, a un horario que nos convenga a todos, y entonces ponernos de acuerdo, y un día va uno, un grupo, otro día va otro, o una semana va un grupo, otra semana va el otro grupo, y entonces podemos llegar a hacerlo semipresencial, digamos así. Esas son las posibilidades que tenemos para este curso este año, o por lo menos en esta primera etapa. Vamos a ver, porque pasa que ahora vamos a ingresar al otoño. El otoño es una etapa linda, de todas maneras, pero después ingresamos en el invierno, y el invierno parece que va a ser problemático. Y bueno, ¿para qué le vamos a pisar la cola al diablo? Y entonces vamos viendo cómo lo podemos hacer de esta manera. Yo no tengo muchas posibilidades de moverme en realidad, por lo tanto me van a tener que aguantar así, de esta forma. Bien, dicho que lo he, ahora les voy a comentar cuáles son los libros que en principio voy a utilizar. Después se los mando por escrito, como les dije. Miren, ustedes ya lo conocen. Bernan. Bernan, érase una vez el universo, los dioses y los hombres. Para los que no lo tengan, se los recomiendo porque es un muy buen libro para leer a la tarde, tomando un café realmente y enterándonos de cosas maravillosas de los mitos griegos. Voy a utilizar también Bauza, un profesor que era un profesor de la UBA, ya está jubilado. El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica. Con él, o mejor dicho, a partir de él, les voy a comentar, ¿Edipo es un héroe o no es un héroe? ¿Qué es ser héroe en realidad para los griegos? El año pasado ya habíamos visto todo lo que sea características de lo heroico, cuando habíamos visto un poco de Heracles. Este libro de Carlos García Gual, Enigmático Edipo, ¿ven? Está muy interesante también. De él hoy voy a leerles unas cositas. Por supuesto que voy a utilizar diccionario y voy a utilizar la tragedia de Sófocles original. Después voy a utilizar también este de Usorkis, que se llama De Layo a Ulises, pero creo que eso no lo voy a utilizar tanto yo cuanto Andrés. Voy a utilizar El complejo de Edipo en la tragedia griega, de André Green. Antiguo este libro, muy viejito, pero de todas maneras tiene cosas muy interesantes en cuanto a cada uno de los personajes. Y eso es lo que les quería decir. Los personajes en este mito son muchos y variados. Y el mito, en realidad, cuando nosotros hablamos del mito de Edipo, tenemos que decir que en realidad no comienza con Edipo aun cuando niño. Es un mito que comienza muchísimo tiempo antes. Y entonces, yo hoy voy a empezar a leer un poquito de cómo empieza la tragedia de Edipo. Edipo ya grande, Edipo ha pasado toda su vida. Pero de todas maneras, les voy a ir contando toda la historia, o sea, toda la narrativa mítica edípica, pero además voy a empezar por mucho antes, porque no empieza con Layo y Edipo, empieza con todos los antecesores. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Edipo, pertenece a la familia de los Labdácidas. Fíjense, Labdácida viene de Labdaco, y Labdaco es un personaje muy anterior a Edipo, por lo tanto voy a hablar de los Labdácidas y voy a hablar de tíos, primos, etcétera, que conforman lo que va a ser la fatalidad de la vida de este héroe, ¿verdad? Y entonces, claro, vuelvo a decir de este héroe,
Y cuando digo de este héroe, si nos atenemos a, digamos, a la, no a la etimología de la palabra, porque la etimología de la palabra lo abarcaría Edipo, sino al, eh, a lo que los griegos entendían por héroe en el siglo V. Deberíamos decir a lo mejor Edipo no es tanto, como no lo es Prometeo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también vamos a hablar acerca de eso. Bien, la historia que yo les voy a contar es, digamos, el hilo narrativo lo más, digamos, lo más, ¿cómo puedo decirle? Progresivo y lo más objetivo posible. Voy a ir repitiendo los nombres a medida que vayan apareciendo, pero les recuerdo, después se los mando. Y entonces después les mando un esquema con toda esta gran familia que es Edipo. Antes que nada, de todas maneras, quiero leer lo siguiente. ¿Por qué a mí me gusta leer y contar? Me puse a revisar la primera parte de este libro de Bernan y realmente él dice con palabras lindas qué es lo que nos pasa a las personas que contamos los mitos. Fíjense lo que él dice. Hace un cuarto de siglo, cuando mi nieto era pequeño y pasaba sus vacaciones con mi mujer y conmigo, se estableció entre nosotros una ley tan inviolable como la higiene y las comidas. Cada noche, cuando llegaba la hora de que Julien se fuera a la cama, su voz me llamaba desde su cuarto, a veces con impaciencia. Abuelo, la historia, la historia. Yo me sentaba a su lado y le narraba una leyenda griega. Hurgaba, sin demasiado esfuerzo, en el repertorio de mitos que me dedicaba a analizar, desmenuzar, comparar e interpretar para tratar de comprenderlos, pero se los transmitía de otro modo, espontáneamente, como me venían a la mente, a la manera de un cuento de hadas. Mi única preocupación era seguir el hilo del relato del principio al fin en su tensión dramática. Y comenzaba siempre, érase una vez. De esto que él dice, ¿verdad? Me parece muy interesante porque tenemos que empezar por ahí, por conocer el hilo de la narración del principio al fin y después ir fragmentando de acuerdo a lo que nos interese o no. Además quiero agregar otra cosa. Esto se está convirtiendo en muy explicativo, pero es mejor así. Así después ustedes saben cómo es la metodología o la forma, digamos, más que metodología, la forma como yo me voy a ir manejando. Y es que ustedes saben que a mí me interesa mucho la etimología, la semántica, es decir, cómo están conformadas las palabras, de dónde vienen, su origen y qué es lo que significa cada palabra, en su origen y a través del tiempo. Entonces, cuando aparezcan palabras que me parecen interesantes y que tenemos que precisar en su uso, ¿verdad? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque así nos entendemos bien. Como por ejemplo, hoy vamos a ver realmente qué es lo que decimos cuando decimos mito. Y qué es lo que decimos. Bueno, ustedes saben que la persona, el poeta, que hizo que este mito se hiciera famoso, fue un poeta del siglo V llamado Sófocles, un dramaturgo del siglo V. Y digo poeta porque en realidad los dramaturgos fueron poetas, todos. Como fueron poetas los que escribieron la lírica, como fueron poetas los que escribieron la épica, encerrando en esta palabra poética esto de la poiesis, que es el hacer con las palabras, ¿verdad?
Y entonces lo que me parece interesante es decirles esto. El poeta que hizo famoso el nombre de Edipo, en realidad es Sófocles. Pero ¿qué pasa? Sófocles escribió en el siglo V. Pero el mito de Edipo es un mito que comienza in illo tempore, allá lejos y hace tiempo, muy atrás. Fíjense que Homero ya lo nombra a Edipo y se supone que Homero leyó de él mucho tiempo antes. Por lo tanto, es un mito que no aparece de pronto en el siglo V. Ahora bien, sí vamos a ir viendo las otras menciones, obviamente para ver qué matiz tomaba cada uno de los poetas anteriores o de los escritores anteriores. Pero lo que quería decirles, y esto venía a lo de la etimología y la semántica, es que Sófocles escribe este libro Edipo Rey, y en griego, en realidad, se llama Oidipus Tyrannos, o sea, Edipo tirano. ¿Y qué pasa cuando decimos Edipo tirano? Claro, de pronto nos sorprende esto, pero tenemos que precisar por eso la palabra tirano. Es decir, de dónde viene la palabra, qué es lo que significa la palabra tirano para el siglo V, porque le pone el Edipo tirano, pero además, ¿qué significaría en los orígenes del mito? O por lo menos, si no en los orígenes, porque difícilmente uno puede llegar a los orígenes del mito, pero sí por lo menos un poco más atrás. Entonces, cuando yo diga Edipo tirano, voy a empezar a hablar de qué es lo que significa la tiranía en Grecia y por qué Sófocles le puso Edipo tirano. Lo mismo, deberíamos empezar en cuanto empezamos a hablar de Edipo, precisar su nombre, pobrecito, porque realmente el nombre de Edipo tiene su etimología especial. Bien, antes de comenzar con Edipo propiamente dicho, les voy a decir que voy a trabajar o voy a preocuparme u ocuparme de cada uno de estos mitos desde la idea que García Gual en su libro sobre mitología nos dice, y es que el mito es un relato. Es un relato que nos transmite en forma paradigmática acciones de personajes, de dioses, ¿no es cierto? Y que transcurrieron en un tiempo lejano y prestigioso. ¿Esto qué significa? En un tiempo modélico, en un tiempo que nos puede proporcionar modelo o paradigma. Ahora, cuando decimos modelo o paradigma, no estoy diciendo, no le estoy poniendo un matiz valorativo a la palabra modelo. No estoy diciendo un modelo que significa algo bueno. Estoy diciendo modelo. O sea, una muestra de algo. Porque nos vamos a encontrar realmente con que si nos atenemos a lo que el mito de Edipo nos dice así, objetivamente, sin adentrarnos en ningún tipo de especificidad, ni simbólica, ni histórica, ni nada. Claro, cuando nos encontramos que este personaje de pronto mata a sus padres, se casa con la madre, tiene hijos con la madre, por lo tanto va a tener medio hermanos, etc., el personaje no es precisamente modélico, no es precisamente paradigmático en el sentido en el cual nosotros utilizamos la palabra paradigmático o modélico. Por eso les digo desde ya, cuando me refiero a modélico, me estoy refiriendo a una presentación, ¿verdad?, que sirva de guía para trabajar, ¿verdad? Sí, cuando hablemos de algunos aspectos de la vida, de él podríamos decir realmente es paradigmático y es modélico. De hecho que lo es. Y cuando nosotros veamos el final de su vida y realmente nos traslademos
a ese momento, ha sido paradigmático para los griegos toda la trayectoria de este personaje. Cuando hablo de personaje, me refiero a el interviniente en una acción, ¿eh? No solamente a aquellos que se nos han presentado a través de los escritos en los cuales nosotros estamos acostumbrados a hablar de personaje, que es el escrito de la tragedia, ¿verdad? De la tragedia, de la comedia, etc. Cuando nosotros hablamos de teatro, hablamos de personajes. Pero cuando hablamos del relato mítico, también hablamos de personajes, porque es el actuante en una acción que se desarrolla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí voy a utilizar la palabra, lógicamente, siempre personaje. Voy a utilizar la palabra héroe cuando quiera remarcar algún aspecto de la personalidad de ese personaje. Bien, pero también tenemos que ver lo siguiente. Claro, yo les digo que es un relato, y yo voy a hacer un relato. ¿Por qué? Porque es la forma como se supone se presentaron estas primeras historias. Pongo entre comillas la palabra historia, estos primeros temas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el mito tiene como característica haber nacido de la oralidad, o sea, en forma oral, y haber sido transmitido de generación en generación de forma oral. Lo tienen así todos los pueblos, todas las culturas. Por lo tanto, nos vamos a tener a eso. Sí tenemos que ver, una vez que hayamos visto, bueno, oído en este caso, o leído en el último de los casos, la narrativa mítica edípica de forma objetiva, recién vamos a comenzar a tratar de desentrañar los significados que hay detrás de esa primera lectura. Y entonces nosotros vamos a poder ver después de esa primera lectura esto que nos dice Bauzá, ver el mito de Edipo y la historia. Es decir, qué relación hay entre el mito de Edipo y la historia. Evidentemente, porque historia significa algo muy particular, no es el relato mítico. Hablando de eso, quería decirles que nosotros vamos a tener que distinguir entre relato histórico, relato literario y relato mítico. Y ya se los digo desde el comienzo. El relato histórico es un relato de sucesos más o menos próximos en el tiempo, con testigos fiables para ratificar. Se los voy a escribir después y se los voy a mandar. Pero, por supuesto que si uno habla de relato histórico, de relato literario, de relato mítico, podría escribir libros a cada uno, de cada una de estas definiciones. Pero esta es una explicación sucinta para que nos entendamos. Entonces, les repito, relato histórico es un relato de sucesos más o menos próximos en el tiempo. Esto no quiere decir una semana, un mes, no. Por supuesto, si vamos a hablar de la vida de San Martín, pues tenemos un tiempo para atrás un poco importante. Si vamos a hablar de la vida de Moisés, tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El relato tiene que ser de sucesos más o menos próximos en el tiempo, con testigos fiables para que ratifiquen. Bien. Y entonces ahora decimos, si yo voy a hablar de la vida de San Martín, no voy a tener testigos fiables vivos. No, lo que significa es que en el momento en que suceden los acontecimientos, que alguien lo relate, tiene que haber en ese momento testigos fiables para ratificar, ¿verdad? En ese momento. Bien, entonces lo que nosotros hacemos es hurgar en los testigos. Bien, ¿qué significa un relato literario? Es pura ficción, y su
importancia se debe al talento del creador, pero es ficción. Aun cuando hablemos de, supónganse, una novela histórica. De todas maneras, cuando hablamos de novela histórica, que entra dentro del relato literario, estamos hablando de ficción. Y los datos históricos que el creador introduce en el relato, los ficcionaliza. Lo cual no quiere decir que no puedan ser corroborables desde el punto de vista de la historia. ¿Está? Muy bien. Y por último tendríamos el relato mítico, que no tiene ni relatores en un principio para transmitirlo, y que ha sido escrito, mejor dicho, perdón, nada de escrito, que ha sido producido en un tiempo del cual no podemos decir absolutamente nada. Ni cuándo, ni dónde, ni por qué, etcétera, porque rastros allá lejos. Bien, entonces, eso es importante cuando hablo. Y por otro lado, es importante, volviendo a lo que les decía, desde dónde vamos a ver el mito de Edipo, vamos a hacerlo desde la historia, a ver si algo en la historia nos puede decir algo de este personaje. Edipo y el símbolo. Edipo y la tradición literaria, es decir, qué pasó desde Homero en adelante, cuáles fueron todos los autores, griegos, no griegos, etcétera, que se ocuparon de esto. Edipo y el folclore. Eso es muy interesante porque si nosotros nos ponemos a leer varios relatos, si nosotros nos ponemos a ver en primer lugar qué es lo que entendemos por folclórico, evidentemente puede que encontremos que algunos de los rasgos de este mito tienen conexión con el folclore, ya sea de Grecia o de pueblos anteriores, o pueblos concomitantes. Y también vamos a ver desde este libro qué es lo que significa ser héroe, ¿verdad? Y a ver cuánto de heroico hay en el relato y cuánto de heroico hay en el personaje Edipo. Bien, de todas maneras, esto significaría ir ahondando mucho, ¿verdad? Digamos, en el entramado del mito. Por eso es que me gusta una cosa que dice García Gual, acá para que nos entendamos. Dice lo siguiente. Toma un pequeño texto de un autor que se llama Mauricio Bettini, que escribió un libro que se llama El mito de Edipo, así. Acerca y dice lo siguiente. Reflexionar sobre un mito no significa determinar su eventual punto de partida, sino desenredar el núcleo de funciones simbólicas en las que reside el proceso de mitopoiesis. Mitopoiesis es la fabricación del mito, el cual actúa de manera que el mito tenga la capacidad de interpretar estructuras profundas del imaginario colectivo. No es importante, por lo tanto, buscar cuál es el sentido originario del mito, sino hacer emerger el núcleo de significados simbólicos que llevan hasta el corazón del imaginario colectivo de la sociedad que lo ha producido y lo usa como relato tradicional. Acá me parece que hay cosas muy interesantes y remarco la siguiente. Primero, reflexionar sobre un mito, no solamente contarlo, sino ir reflexionando. Después, que no es solamente intentar ver cuál es el eventual punto de partida, que nunca lo vamos a conseguir. Evidentemente, en los mitos que nacieron de forma oral, es absolutamente imposible llegar al punto de partida. Por lo tanto, lo que se hace es trabajar sobre el aquí y el ahora de la producción, no de la producción del mito, sino de la producción literaria o histórico-literaria o mítica propiamente, ¿no es cierto?, que un autor hace de un relato mítico. Fíjense que Sófocles
no es que alteró, sino que manipuló muchísimas de los núcleos míticos. De eso también vamos a hablar, ¿eh? Es decir, cuáles son los núcleos míticos de cada uno de los relatos. ¿Qué es esto? Cada uno de los relatos tiene, evidentemente, un porqué. Es el centro a partir del cual se expande toda la narrativa. Pero tiene que tener un núcleo. Es decir, ¿qué es en el fondo lo que me querés decir cuando me contás este cuento? Yo siempre pongo como ejemplo el mito de Prometeo. Prometeo es un también héroe, entre comillas, como Edipo, porque en realidad no cumple desde el punto de vista esquemático con todas las características heroicas, pero de todas maneras le llamamos el mito de Prometeo. ¿Por qué? Porque cumple varias muy importantes. ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando cuento todo la larga biografía de Prometeo? A partir de su aparición hasta, digamos, su pérdida de la historia a través de el renacer de otros mitos que no que lo van suplantando, pero que lo van dejando un poco de lado. Bien, el mito de Prometeo es la entrega del fuego al ser humano. Todo lo demás viene a completar, ¿verdad? Eso, la entrega del fuego. Y la entrega del fuego es, desde el punto de vista real y desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista metafórico, un tema muy importante. Pero Prometeo también está en relación con Pandora, que es supuestamente la primera mujer en el mito griego. Pero no es ese su núcleo fundamental. Eso va a ser una parte de la vida de Prometeo que va a hacer que Prometeo se conforme de tal forma que sea quien le entregue el fuego al ser humano. De esa forma vamos a ir viendo entonces los mitos. ¿Por qué? La pregunta es, Edipo, ¿quién sos? Creo que ese es el punto central de este mito. Para poder llegar a eso, entonces vamos a pasar por varias etapas. En primer lugar, vamos a hacer ahora una breve pausa y ya les digo, ahí vuelvo, o acá estoy de nuevo, para comenzar realmente en el mito de Edipo.